Libro de Efesios, y decíamos que el cristiano debe de vivir una vida en transición. ¿Qué es esto? Que el cristiano debe de vivir una vida de cambio en su conducta, cambio en el carácter, cambio en su comportamiento, conforme al Señor Jesús nos va enseñando y conforme Él va disponiendo nuestros corazones. ¿Cómo estamos nosotros caminando? Vimos y estuvimos viendo que si somos nosotros cristianos, debemos de vivir como cristianos, actuar como cristianos y conducirnos como cristianos. La próxima semana vamos a estar viendo algo por el estilo, muy interesante, de verdad muy interesante, acerca de esto, acerca de lo que el mundo ofrece, acerca de lo que es caminar en el mundo. Porque el mundo ofrece tantas cosas tan maravillosas para nuestro entendimiento, para nuestra mente, pero tan maravillosas que nos seducen. Pero cuando vamos al contraste con lo que dice Cristo, dice que si nosotros amamos al mundo, no podemos amar a Dios. Porque no podemos amar a Dios si amamos al mundo. ¿Cuántas cosas del mundo estamos amando nosotros? ¿Cuántas cosas estamos amando nosotros? ¿Por qué estamos dejando el congregarnos, el buscar de Dios? ¿Cómo es que llenamos nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cómo estamos llenando nuestra vida? Y eso es lo que Pablo está diciendo y estaba enseñando. Vimos la semana pasada que la forma del pensar de este mundo caído, ¿cómo era? ¿Cuál era? De pecado continuo. Y Pablo nos dijo la semana pasada que nosotros debemos de vivir una vida nueva en Cristo, que debemos dejar atrás esa vida vieja, como si fuera una ropa ya rota, sucia, que debemos desechar. Y yo les decía, pero a veces nosotros no queremos desechar de verdad lo viejo, no lo queremos desechar. Dice la palabra de Dios, despojándonos del viejo hombre. O sea, despojar es quítate, apártalo. Y recuerdan qué ejemplo les puse yo. Un ejemplo que de verdad si no te pegó en tu corazón es porque verdaderamente no temes de Dios. Yo decía que debemos despojarnos dice el Señor, despojarnos de esa nueva vestimenta, de esa naturaleza pecaminosa y vestirte del nuevo hombre. Y yo decía, despojarse es dejar atrás todo lo que no le agrada a Dios. Es echar ya las cosas a un lado, separarlas de ti, arrojarlas lejos. Porque nosotros no debemos de vestirnos, los que hemos creído en Cristo, no debemos de retomar las cosas que ya no hacen bien para nuestras vidas. Y yo les decía, ¿a poco usted un papel sanitario lo usa, lo echa al bote de basura y después va y lo agarra y lo vuelve a usar y después lo vuelve a usar? Es algo antihigiénico, algo feo y tremendo. Pues así es como nos ve Cristo cuando usted dice que es cristiano y dice, ya regeneré mi vida, ya no tomo, pero de repente vuelve a tomar. Y le pide perdón a Dios y vuelve a tomar. Usted está haciendo lo mismo de ese papel. No lo ve, pero realmente dice el Señor, eso que está haciendo es abominable para mis ojos. Porque no hay convicción, porque no quiero cambiar, porque quiero caminar y vivir conforme a las estructuras del mundo. Quiero vestir como el mundo, quiero divertirme como el mundo, quiero ser como el mundo, quiero estar como el mundo. Y eso es lo que Dios nos advierte y dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero ¿cuánto realmente queremos salir de ese mundo? Por eso dice Pablo, ustedes deben vestirse del nuevo hombre y despojarse del viejo hombre que está viciado conforme al deseo engañoso. ¿Y quién es el que nos engaña? El que nos tienta. Nada más ni nada menos que Satanás, el diablo. Por eso puse ese título, no nos deje caer en tentación. Y Dios hace lo posible, nos da las herramientas para no caer en tentación, para no darle cabida al diablo. Pero nosotros le estamos dando la oportunidad de controlar nuestra mente, nuestra vida al diablo. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 4, del versículo 25 al 32. Y cuando lo tengas, te pones sobre tus pies para saber que ya lo tienes. Efesios capítulo 4 del versículo 25 al 32. Nos ponemos sobre nuestros pies cuando lo tengamos y si no lo alcanzas a leer en tu Biblia va a estar en la pantalla.
Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Con esto damos por terminado este capítulo del libro de Efesios. Y dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde. Pido y ruego tu dirección para poder compartir esta palabra. Habla a través del Espíritu, no a través de mi pensamiento, de mi razonamiento, sino a través del Espíritu. Dispón los corazones y los oídos atentos a tu palabra, Señor. Que tu palabra produzca el querer como el hacer, y que puedan salir de aquí, Señor, con la expresión de caminar en tu verdad. Te lo pido y ruego, Señor. Toma cada corazón de los que están aquí, de los que estén, Señor, también de mis hermanos que no hayan venido, que estén informándose de la predicación, y que juntos, Señor, podamos glorificar tu nombre a través de la obediencia a tu palabra. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, por lo cual. Ese por lo cual, ¿qué significa? Ese es lo que Pablo estaba hablando anteriormente, lo que hablamos la semana pasada. ¿Sabes qué? Porque tú ya eres nueva criatura en Cristo. Tú ya no debes de hacer lo que te voy a indicar. Dice, por lo cual, por lo que hablamos, porque les compartí, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, un mismo cuerpo, una unidad. Y desechando es igual a la palabra, es la misma raíz de la palabra despojémonos, que quiere decir separarse, alejarse, despojarse de eso. ¿Que de qué te vas a despojar? De la mentira, de la mentira. ¿Cómo es que nosotros damos lugar al diablo? ¿Cómo somos tentados y seducidos por aquel que es nuestro enemigo, que destruye familias, que destruye personas, que destruye vidas, que destruye hogares, que destruye a tu familia, que destruye tu trabajo? Cuando tú das lugar al diablo, vienen pensamientos a tu mente, y esa es la batalla que nosotros tenemos que ganar. Lo primero que tenemos que hacer para mantener al diablo lejos de nosotros y no ser tentados es vivir una vida en verdad y hablar verdad. No solamente hablar verdad, sino vivir una vida en verdad. Muchos de nosotros podemos conocer la Biblia al derecho y al revés, como se dice. Yo en una ocasión compartía con un hermano que tenía mucho conocimiento, pero mucho conocimiento en la Biblia. Conozco dos hermanos en Cristo, uno pastor, el otro no, pero que conocen la Biblia. Tú les dices un versículo, mira, explotan diciéndolo, saben, conocen. Pero ¿sabes cuál era el problema en ellos? ¿Sabes cuál era el problema? Que ellos conocían la verdad, la conocían, pero no practicaban la verdad. No la practicaban, que es muy diferente. Nosotros tenemos que conocer la verdad y vivir la verdad para que el diablo huya, porque el diablo es padre de mentira, el diablo es engañador, el diablo te confunde, el diablo te hace creer, no es cierto lo que dice, no es verdad, no le creas. Pues qué de malo tienes con que te vayas con tus amigos, qué de malo tiene con que no llegues a casa, qué de malo tiene. Pues así le hicieron a Eva le engañaron, le ofrecieron cosas tremendas y Eva fue engañada. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias. ¿Por qué? Porque lo escuchó. De hecho, el mismo diablo ahí en Mateo capítulo 4 también quiere tentar a Jesús, quiere que él caiga.
Si eres hijo de Dios, lo quiere poner a dudar. Si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan y come. Y mira, y te ofrezco todo. El diablo viene a nuestras mentes y nos ofrece todo. Todo nos ofrece el diablo. Y nosotros, muchos de nosotros, si no estamos firmes en la fe, caemos redonditos porque eso nos agrada a la carne, le agrada a la carne, pero no le agrada a Dios. ¿Cómo es que a ti el diablo te ofrece, el mundo te ofrece, y cómo es que caemos? Por eso tenemos que estar firme en Cristo, firme en la verdad, hablando de esa verdad. Muchos de nosotros, este es un mundo habituado a la mentira, y muchos de nosotros, aún cristianos, continuamente mentimos. Y eso es algo que los estudiosos dicen que le pasa al hombre, que continuamente decimos mentiras inconsciente o inconscientemente, y eso no debiéramos de hacerlo. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú mentiste? Si te pones a pensar, no hay mentiras piadosas, la mentira es mentira. Si te pones a pensar, te aseguro que no pasan 24 horas cuando tú mentiste. ¿Y dónde andabas? Fui acá cuando no fuiste acá. ¿Y qué hiciste con lo que te di? Fui a hacer esto y no lo hizo. Mentimos. Dice Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Si esto no le agrada a Jehová, a nuestro Señor, a Dios, yo no lo tengo que hacer. A veces yo los cuestiono y digo, hermano, ¿por qué no vino? No, hermano, es que me dolía el pie. Y cuando me entero se fue a una fiesta y llegó de madrugada. Pues sí, le dolía de tanto bailar. No descansaba. O sea, mentimos. De verdad, todavía mentimos por las consecuencias que pudiera tener. Y nosotros mentimos, dice, los labios mentirosos no le agradan la abominación a Jehová, pero los que hacen verdad, ¿qué? Son su contentamiento. Dios se deleita, Dios se agrada cuando hablamos, ¿qué? Verdad. Hermano, ore por mí porque de verdad yo quise ir, pero el enemigo me jala y fui a darle rienda suelta a la carne. Entonces cuando tú me dices una verdad, entonces podemos nosotros orar a través de esa verdad. Y podemos corregir a través de esa verdad. Yo no puedo corregir algo que tú me estás diciendo que es mentira, porque nunca lo voy a poder hacer. Yo no puedo decir que 2 por 2 son 6, porque nunca lo es. No es lógico, no es la lógica. Entonces por eso nosotros tenemos que hablar verdad, porque cuando hablamos y vivimos verdad, entonces el diablo no va a venir a tu mente y a tu corazón a trastornarte, sino tú vas a estar apercibido, no vas a ser seducido, no vas a caer. Dios te da las herramientas para que tú no caigas en el engaño. Una mentira es una afirmación que una persona hace consciente sabiendo de que no es verdad. Y espera que quien lo escuche, crea que es verdad. Esa es la táctica del diablo. Espera que tú la creas y las consecuencias van a venir. ¿Cuántos de nosotros no mentimos y esperamos que nos crean? Y eso no está bien. Y a veces, ¿por qué mentimos? A veces mentimos por muchas razones. Sencillamente, imagínate que alguien nos pregunte, una hermanita viene y nos pregunta, hermano, ¿cómo ve mi vestido? ¿Está bien? Y tú nada más por quedar bien le dices, pues sí, hermana, se ve muy bien con ese vestido, aunque por dentro estás, ay, hermanita, pero ¿cómo le digo que no se ve bien y que está feo el vestido? ¿Verdad? ¿Cómo mentimos? ¿Verdad? ¿Cómo mentimos? Mentimos a veces por no causar daño en alguien o a algo. En las narrativas que hacemos, en las realidades, mentimos por no causar tristeza. Muchos dirán, prefiero que me mienta, pero debemos de aprender que la verdad hace, y tómalo bien, la verdad hace que tú tomes decisiones correctas. En una ocasión, llegó una familia, hace muchos años, conmigo y con mi esposa, llorando y me dicen, yo sé que ustedes oran por las causas grandes y Dios los escucha. Le digo, también a ustedes los escucha, pero tenemos que acercarnos a Dios. Y me dice, es que tengo un problema muy grande. Le digo, ¿cuál es su problema? Dice, mi nieto está en la cárcel. Wow, ¿por qué? Es que mi nieto iba caminando y unos amigos vinieron en un carro y le dijeron, vente, súbete, vamos a tomarnos una cerveza. Y se subió, pero en eso una patrulla iba llegando, todos se bajaron y se echaron a correr y él se quedó ahí, pues ¿qué pasa? Y lo agarraron
y lo metieron a la cárcel porque andaban robando en ese carro y dijeron que él era uno de ellos. Y no y queremos que oremos por ellos. Y esa familia empezó a ir a la iglesia por esta petición. Créanme que cuando pasamos circunstancias difíciles, Dios lo sabe y lo permite. Es momento en estas circunstancias. ¿Para qué permite Dios? Para que reconozcamos que necesitamos de alguien que nos ayude. Y ese es el Dios, ese es nuestro Dios. Y cuando pasamos circunstancias difíciles, yo les decía hace 8 días, el regalo del sufrimiento. Así escribió un libro, un autor. A veces es en serio que nosotros suframos para acercarnos a Dios y a través de ese dolor reconocer y saber qué está pasando para poder corregir. Bueno, pues en esta ocasión empezamos a orar, empezaron a ir a la iglesia un mes y no pasaba nada. Señor, haz justicia a este joven, haz justicia a este joven. 2 meses y no pasaba nada. Estaba en la cárcel. Entonces, orando, me le acerco a la abuelita y le digo, quiero platicar con usted. Le digo, mire, hemos orado mucho, hemos clamado mucho a Dios. Quiero platicar, ¿qué pasó? ¿Cómo están las circunstancias? ¿Cómo fueron? Abra su corazón. Pero empezamos a orar antes de hablar con ella. Y me dice, es que efectivamente mi nieto sí estaba robando con ellos. Le digo, imagínense, nosotros estamos, Señor, haz justicia, haz justicia. Pues estaba haciendo justicia. Estaba haciendo justicia. Y cuando cambia nuestra oración y le decimos, Señor, ten misericordia de este pecador, toca su corazón y alcánzalo. ¿Qué creen? Al mes salió libre. Y la señora, la abuelita, iba con su familia. Pero ¿qué creen que pasó? Algo espantoso, algo de verdad que a mí me hizo llorar, no por un día, por muchos días. Cuando su nieto salió, fue a vernos y nos dijo, hermano Román, vengo a decirle que ya no vamos a continuar yendo a la iglesia. ¿Por qué? Es que ya resolvimos el problema y nos regresamos a nuestra iglesia católica. Ya no vamos a continuar. Por favor, ya no vaya a compartirnos la palabra, porque yo una vez por semana, ya no. Le agradecemos mucho, lo tenemos en alta estima, pero ya no lo hagan. Y yo le dije, está bien, pero no es a mí a quien desechan, es a Dios. Y si ya no les voy a platicar más la historia, porque no viene a contar la historia, pero voy a terminar con esa historia. Y se les dijera cómo terminó la vida de cada una de ellas, de la abuelita, las nietas y los nietos, no me creerían, fue un desastre. Pero eso lo hago como ilustración para que ustedes vean que tenemos que hablar con verdad. Imagínense, si no hablamos con verdad, vamos a orar y de verdad que vamos a estar pidiendo una cosa que no es justa ni es una realidad. Entonces yo decía, debemos aprender a decir la verdad para que tomemos decisiones correctas basadas en esa verdad, decisiones que realmente ayuden a solucionar el problema. Y nosotros mentimos por muchas cosas. Muchas hasta por vanidad mienten de su edad, sobre todo las mujeres, ¿verdad que sí? Nunca quieren decir su edad por vanidad, pero mienten, ¿no? O sea, muchos mentimos. Pero tenemos que tener cuidado, porque al mentir quebrantamos la unidad, sobre todo en la iglesia, quebrantamos la unidad, creamos conflicto y destruimos la confianza que pueden tenernos. Se rompen las relaciones de todo tipo. De manera que tenemos que hablar con verdad para que huya el diablo de nosotros. Y dice el versículo 26. Efesios 4:26, continuamos con Efesios. Dice así, airaos. O sea, eso es, enójese, pero no pequéis. O sea, no cometa pecado, no transgreda la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? La Biblia no nos dice que no nos enojemos. Tenemos sentimientos, tenemos carácter y tenemos emociones y muchas veces nos enojamos. La Biblia no nos dice que no nos enojemos, pero sí destaca de grande manera que debemos de saber controlar esas emociones, esos impulsos apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, ofendemos,
Si somos irritables, vamos a herir a otros y vamos a destruir una relación. Si lo guardamos, va a motivar amargura en tu corazón y nos va a destruir por dentro. Pablo nos dice que no debemos enfrentar nuestro enojo, o más bien que debemos de enfrentar nuestro enojo inmediatamente, de modo que edifique esa relación antes de que la destruya. Si alimentamos nuestro enojo, daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos con nuestros seres queridos? Mayormente con nuestros seres queridos porque son los que están más cerca de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros resolvemos el problema o nos preocupamos por resolver el problema? Pero ¿cuántos de nosotros, cristianos, dejamos pasar el problema? No le hacemos caso y dejamos de hablarnos. La palabra de Dios dice, si tú eres cristiano, vive como cristiano y compórtate como cristiano. Pero ¿cuántos de nosotros estamos enojados y le dejamos de hablar al esposo, a la esposa y le contestamos mal y le decimos mal? ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros no sabemos que Dios nos está diciendo, ahora enójate, pero no peques? No peques. Si está molesto, antes de que termine el día, empiece a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar su relación. Para solucionar el conflicto y salvar su relación. Pero mucha gente dejamos pasar, no un día, 2 días, duramos 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es más, yo conozco relaciones que tienen años y siguen enojados, pleitos, conflictos. Hermanos con hermanos peleándose propiedades. Esposos con esposas o esposas con esposos tirándose cada vez que pueden, hablando mal de uno de otro. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que dice la palabra de Dios. No queremos. ¿Por qué? Porque está endurecido nuestro corazón, nuestra mente. Está endurecida, está en tinieblas, no entendemos. El trabajo del diablo es acusar y dividir familias, las familias de Dios, el sembrar discordia entre ellos, entre nosotros. Ese es cuando guardamos ira en nuestro corazón. Hacemos el trabajo del diablo en nuestras vidas. Cuando guardamos ira en nuestro corazón. Cuando su enojo tarda, hará que ese enojo se convierta en amargura, en resentimiento y luego en venganza. Y así caemos, cedemos ante la tentación de Satanás. Así pasa, hermanos. El enojo luego a veces nos lleva a irritarnos, luego a veces nos va a llevar a querernos vengar. Mi esposa me hizo esto, pues ahora para que se aguante yo lo voy a hacer esto. Y en lugar de solucionar, agrandamos el problema. Mi esposo me hace esto, pues ahora yo le voy a hacer esto. Y ese es ese es un problema. Ese es lo que el diablo quiere. Diablo significa calumniador. Pablo está diciendo que cuando nos enojemos, busquemos la solución inmediatamente. Que no creemos amargura, que no le demos lugar al diablo. Es lo que él nos está diciendo. ¿Cuántos de nosotros estamos enojados y permanecemos enojados? ¿Cuántos de nosotros tiene días, horas, días, meses, años y todavía está enojado? Es que yo no puedo perdonar a mi padre por lo que me hizo. ¿Y tu papá tiene 10 años que falleció y no lo puedes perdonar? ¡Wow! Es que yo no puedo perdonar por esto. Pues es porque no has entendido lo que dice la palabra de Dios. No has entendido y ahorita lo vamos a ver. Y Pablo está diciendo, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ni deis, no le concedas, no le dejes, no le des lugar al diablo. ¿Qué es esto? No les des la oportunidad. No les des la oportunidad de tentarte, la oportunidad de ocupar un espacio en tu mente y en tu vida. No se la des, no des lugar al diablo. Dar lugar al diablo es darle un espacio en tu vida, que no solo Cristo muere en tu corazón, sino un pedazo, dáselo al diablo para que controle tu mente, para que controle tu voluntad, para que te haga creer que Dios está mal porque no le hacemos caso a Dios. Es que Dios no sabe lo que me hizo mi esposo. Es que Dios no sabe lo que me hizo mi hija. Sí sabe. Tú eres el que no sabes lo que Dios está diciendo en su palabra. Tú eres el que no sabes. No des espacio.
No des espacio, no le des oportunidad al diablo. Y eso es lo que sucede si no quitamos el enojo pronto de nuestro corazón. Le estás dando espacio a Satanás para que empiece a iluminar tu mente conforme a su voluntad y empiecen los problemas fuertes y graves. Cuando un cristiano se enoja, cuando un cristiano se indigna, su reacción, sea en palabra o en hecho, debe de ser lo que le agrada a Dios. No es que nosotros no nos podamos enojar o indignar por injusticias. Claro que lo hacemos, pero lo importante es lo que hagamos, que lo hagamos y lo hagamos con dominio propio. ¿Qué es esto? Que el Señor esté controlando nuestra voluntad, sentimientos a través de su palabra. De esa manera no vamos a caer en tentación, no vamos a caer en los ataques del diablo. Cuando usted está enojado, debe de controlar su ira. Ataque el problema, no a la persona. Y lo vuelvo a decir, cuando usted está enojado debe de controlar su ira. Dice en la palabra, airaos, enójate, pero no peques, controle su ira. Hable con su esposa, pero no la maltrate. Hable con sus hijos, pero no los trate a palos. No sea violento con ellos, ni con nadie. Porque la violencia trae consecuencias a nuestras vidas. La ira descontrolada hace que dé mal uso uno de su autoridad. Ataque el problema, no a la persona. Si su pareja ha tenido problemas con usted, no la ataque a ella. Hágale ver a su esposa, a su esposo, que lo que está haciendo está mal. Ore. Entiéndala, pónganse en su lugar de uno de otro. No la ataque, no se desquite con el esposo, no se desquite con la esposa, no ataque al esposo, no ataque a la esposa, no ataque a los hijos, ataque el problema. Y eso es lo que nos dice aquí en la palabra de Dios. Pasa algo y en lugar de ver el problema, pero tú tuviste la culpa, yo te dije, y mira, en lugar de ver y atacar el problema, ¿sabes qué? Creo que hiciste mal. Pero vamos a ver cómo lo resolvemos, vamos a pedirle a Dios y cuidar la integridad, el corazón, los sentimientos de la pareja, del varón, de la mujer, de los hijos. Pero el diablo nos mete y nosotros caemos en eso. Y guardamos la ira. No un día, no una semana, meses y años. Yo perdono, pero no olvido. Pues, ¿qué te hizo? Bueno, pues fíjate que hace 7 años no me saludó. Digo, caray, nuestra conducta debe de ser diferente. Déjeme decirle algo, pero algo de verdad. No se vaya a la cama a dormir con el diablo. Duérmase con su esposa, con sus hijos. Pero no se vaya a la cama a dormir con el diablo. No se vaya. Perdone y no le dé ese espacio al diablo para que se vaya con usted a dormir en su mente y en su corazón. No le dé lugar. Por eso dice, no le des lugar al diablo. No le concedas. No le des oportunidad de que te tiente. Porque si tú te vas con el diablo a la cama, estás maquinando, estás viendo de qué manera vas a hacer para que aquel ser amado sienta lo que tú sientes. Y estás pensando, hay resentimiento, hay amargura, hay enojo, hay venganza. Eso es darle lugar al diablo. Tú te lo buscaste, tú quisiste. No, ¿sabes qué? No vuelvas a hacerlo. Vamos a buscar solución y vamos a orarle al Señor y vamos a hacer las cosas correctas. Busque resolver el problema. Busque resolver el problema. Ataque el problema, se vuelve a decir, no ataque a la persona, hermano, de verdad, lo hacemos. Entonces cuando se vaya a dormir, pida perdón, en su mente, en su corazón, y si está ahí la persona, pídale perdón y reconozca que debemos de perdonar o perdone, solucionemos nuestros errores. Pero no dejemos que se acumulen hasta que explotan, porque si nos enojamos y así seguimos, mira que el enojo y la ira, el resentimiento, déjame decirte que médicamente trae problemas para tu salud.
Viene la gastritis, la depresión, muchas cosas. Hay consecuencias. No dejen que explote. Por eso me gusta cómo el Señor pone límites y dice a través de Pablo, dice que no se ponga tu enojo. Bueno, dice que tu enojo no dure todo el día hasta que se ponga el sol. Es lo que dice y me gusta. Usted es responsable de su ira y debe de gestionarla de la manera más adecuada. ¿Cuál es esta? Describo mi situación, describo lo que siento, describo lo que quiero y describo lo que haré con la persona y corrige. Esa es la respuesta, corregir lo que se está haciendo mal junto con aquella persona si es posible. Por eso dice el versículo 28, da unos ejemplos. El que hurte, versículo 28 de Efesios 4, el que hurte no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El hombre nuevo, la criatura nueva, el hombre que se vistió en Cristo, que se puso el vestimenta de Cristo, no hurta. Ese trabaja con sus manos. Él hace esto, no solamente para proveer para sus necesidades, no solamente para proveer por sus necesidades. Hermanos, nosotros estamos proveyendo, varones, estamos proveyendo para las necesidades de la casa, ¿o no lo estamos haciendo? Porque no solamente para las necesidades, sino también para compartir con aquel que está padeciendo. A veces nos falta ese escaloncito de compartir con el que se compadece. Dice aquí, trabaje. Literalmente es esforzarse uno mismo hasta el punto de agotamiento. Ese es el tipo de corazón trabajador que Dios demanda de aquellos que tienen que tenían la costumbre de robar. Hay quien puede decir, no, pastor, es que usted no conoce mi trabajo. Mi trabajo es que es verdad, yo trabajo por trabajar, es aburrido, es rutinario, mi jefe es tremendo, mis compañeros chismosos, es difícil mi trabajo. Es difícil, usted no sabe. Y lo que yo te puedo aconsejar es lo mismo que Pablo nos dijo la semana pasada, que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra perspectiva de las cosas. Está en la mente, está en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Véalo desde otra perspectiva. No lo vea como yo le mencioné. Es que está aburrido mi trabajo, rutinario, cansado, el patrón, los compañeros chismosos. No. Véalo desde esta perspectiva. A través de ese trabajo yo puedo pagar la luz, comprar alimentos, tener ropa, pagar el teléfono, hacer algún viaje. A través de ese trabajo que recibo hay una bendición económica para mí cada semana, cada quincena, cada mes. Y ahora por eso cuido mi trabajo, porque puedo cubrir las necesidades de mi esposa, las necesidades de mis hijos, de casa, y aún puedo ayudar a otros. Cuando ve usted ese trabajo como una bendición, hará que cambie su forma de pensar. No se queje del trabajo, no se queje, pero esa es la mente, es donde Satanás siempre quiere atacar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y a veces le damos cabida al diablo para que lo haga. Dice, el que hurte, ya no hurte más, ya no robe más. Pero nosotros, ¿saben a quiénes realmente nosotros somos los que realmente, a quién es el que realmente usted le roba más? Y de verdad es a usted mismo, cada uno a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque usted mismo se roba su tiempo, no hace lo que debe de hacer, se roba sus talentos, no los dispone para hacer sus talentos, se los queda, se los guarda, se roba sus talentos que Dios le dio, sus dones. Quiere robárselos, no lo quiere compartir, se roba sus habilidades, no saca lo mejor de usted. Usted es el que está hurtando contra usted mismo. Hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Y además dice él en versículo 29 al 30 de Efesios 4, ninguna palabra corrompida. Esa corrompida quiere decir podrida, que no sirve, que es vana. Corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación. Salgan palabras que edifiquen a su casa, a su familia,
a su esposo, a su esposa, a la iglesia, palabras que edifiquen, palabras que hagan crecer la espiritualidad de las personas. Mira, ven, te voy a enseñar, cree en Jesucristo, Jesucristo es esto, y empiezan a crecer, no en palabras corrompidas, a fin de dar gracia a los creyentes. Esa es la gracia que tenemos que dar a los creyentes, esas palabras que edifiquen su vida espiritual, que lo levanten, que lo fortalezcan, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Debemos dejar de tener conversaciones que no nos edifiquen, que no añadan valores a la relación. Hay que dejar de hablar de esa manera. Digamos cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Espiritualmente. El diablo no seguirá de nosotros así nada más porque sí, como arte de magia. Pero si nosotros decimos la verdad, nosotros no robamos, nosotros cuidamos nuestra manera de hablar, entonces el diablo va a empezar a huir de nuestra mente. Cada vez que hagas algo, le vas a dejar menos espacio hasta que se vaya. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? ¿Qué es? Mira, muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como la gravedad, como el aire. Y a contristar es no aflijas, no pongas triste, no angusties. Yo les pregunto, ¿el aire se podrá angustiar, se podrá poner triste? No. La gravedad tampoco. ¿Por qué hago este comentario? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que siente, que tiene voluntad, que nos ayuda a nosotros. Es que nos ayuda, el que nos levanta, nos fortalece, edifica, redarguye. Todo eso hace el Espíritu Santo. Nosotros debemos de verlo así. Entonces dice, no pongan triste al Espíritu Santo. ¿Y cómo pongo triste al Espíritu Santo? En la manera en que me conduzco, en la manera en que hago las cosas, en la manera en que hablo, en la manera en que no estoy dando honra y gloria a Dios. Esa es la manera. Pablo nos amonesta en contra del lenguaje vulgar, sin sentido, uso apropiado del lenguaje, amargura, palabras torpes, de actitudes impropias contra otros. Eso es lo que nosotros no debemos de hacer. Debemos nosotros también de perdonar. Siempre el perdón va a ser algo que toda la Biblia nos va a llevar. Miren, cuando el pueblo de Israel fue sacado de esclavitud, ¿sí? Dios perdonó sus pecados y los llevó a caminar a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra buena. Y los israelitas siempre pecaban otra vez y Dios los perdonaba. Pecaban y Dios los perdonaba. Jonás, ve a Nínive y predícales el evangelio, porque se están perdiendo, hacen cosas desagradables. Señor, ¿para qué quieres que vaya si a final de cuentas los vas a perdonar? ¿Para qué quieres que vaya? ¿Sí han leído esa historia? Y fue y se le escondió porque no quiere ir. Dice, a fin de cuentas va a perdonar. Y les digo una cosa, se quedó ahí para ver qué pasaba con el pueblo de Nínive y el Señor los perdonó. Pero después de un tiempo hicieron lo malo y no se arrepintieron y el Señor los destruyó. O sea, el Señor nos da oportunidad, pero nuestros mismos hechos nos van a destruir, van a destruirnos. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo, amar a nuestras familias, amar, así como Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros porque nos ama. Y nos ha sellado con el Espíritu Santo. O sea que le pertenecemos. Nos ha sellado para que cuando llegue el día en que para siempre estemos con Él, nos libre de ese pecado, ese cuerpo corruptible en un incorruptible. Y podamos estar con Él. Podamos estar con Él. Tenemos que perdonar, mis hermanos. Dice en el versículo 31-32, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice? Quítese. No dice, ahí téngalo, o quítese nada más. Quítese, es arrojar, desprenderse, quítese. Yo luego cuando voy a surtir allá al centro, voy en el deber, quítese, y pum, me avienta para allá. O sea, es arrojar, echar a un lado, quítese.
He oído hermanos que, pastor, se me salió una mala palabra. Pues quítese esa mala palabra, quítese esa mala actitud, quítese esa mala pues cosas que usted hace. Quítese ese enojo, esa ira, esa gritería, esa maledicencia y toda malicia. Quítese. O sea, arrójela a un lado, fuera. ¿Qué es esto? Fuera todo tipo de emociones, todo tipo de sentimientos, todo tipo de resentimiento, toda lengua desfrenada. No permita que sus emociones ventilen su enojo, su resentimiento. No lo permita. Que haga falsas acusaciones, que cree chismes y toda clase de palabras injuriosas. No lo permita. Dice, quítese, quítese de vosotros, de usted, de mí, quítese, aléjelos, háganlo a un lado. Pero el problema es que no lo queremos hacer. Porque ahí está el Satanás en nuestras mentes. No, a mí me la paga, a mí me la paga. Y estamos esperando la primera oportunidad para, ¡pum!, desquitarnos. Desquitarnos. ¿A poco no he oído que, no, a mí el que me la hace me la paga? Y lo puedo perdonar, pero no olvido. Y cuando pueda, ahí está mi revancha. No, hermanos, esa no es la manera en que, miren, hasta Heriberto dijo, ya ves, sí, cierto. No es cierto, Heriberto. No te preocupes que ahora no estamos grabando. No va a salir, no lo va a ver tu mujercita. Sí, pasa así, mis hermanos. No viva resentido con todo el mundo, no vive enojado con seres queridos, con su esposa, con sus hijos. Vayan al amor, busquen la comprensión, busquen soluciones. Si su esposa le está haciendo algo que le duele, si su esposo le está haciendo algo que le duele a usted, no busquen, no lo enfrente a él, enfrenten los problemas juntos, salgan adelante. Las cosas que estén pasando como familia, platiquen y juntos hagan las cosas, poniéndolo todo en manos de Dios, todo en manos de Dios. Pero no lo hemos aprendido porque vemos aquí personas que nos enojamos con un ser querido y no llevamos un día enojados, ni 2 días, ni una semana, ni un mes. Llevamos meses, y lo dije ahorita, hasta años enojados. Porque no hemos entendido lo que nos dice la palabra de Dios, porque no hacemos caso, porque le permitimos a Satanás que domine mi mente, mi corazón y mi voluntad para accionar debido a lo que yo siento y pienso, no a lo que Dios quiere que yo haga y yo piense. Una parte de nuestra restauración tiene que ver con el hecho de abandonar toda raíz de amargura, la cual sí, Dios nos ayuda, pero depende de nosotros. Nos ha sido delegada la capacidad de hacerlo mediante el perdón y el entendimiento de la verdad. No nos enojemos, de verdad que no. No viva resentido. Quien muere a sí mismo y lleva su cruz puede abandonar todo, el ego, la maldad. ¿Por qué? Porque se está vaciando a sí mismo para ser llenado a esa nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo hombre, una nueva forma de comportarnos, de ser. Si usted es cristiano, viva como cristiano. Si usted es cristiano, haga lo que hace un cristiano. No hay cristianos de baja ni de alta, ni medios cristianos. Si nosotros somos cristianos, no. Miren, es que el problema, yo lo decía la vez pasada, muchas veces los cristianos son cristianos solamente los domingos, pero en la semana nos convertimos ¿en qué? En Blue Demon. Aquí santo los domingos y en la semana, entre semana Blue Demon, demonios. De verdad, hermanos, de verdad. No me ve nadie, pero te ve Dios. Nada más tantito, pues es tantito, puede, un poco de levadura, leuda toda la masa. Hay consecuencias. ¿Qué de malo tiene que, ya les dije, qué de malo tiene con que yo vaya a ver a un cuate? No importa que deje de ir a la congregación, voy a ver a un cuate que no tenía tiempo, que no lo veía, ¿qué de malo tiene? No, hermanos. Antes que todo eso, dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y nos vuelve a decir y vuelve a recalcar, perdonándonos unos a otros. ¿Perdonándonos cómo?
unos a otros. Si yo tengo algo contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi hijo, contra un hermano, contra algún familiar, yo lo perdono y espero que me perdone, pero si él no lo perdona, usted ya lo perdonó. Ya aquí les platiqué la historia de lo que me hizo una vez un familiar y hasta lloré ese día, pero cuando yo lo perdono se quedó, wow, si la que te debe pedir perdón soy yo. Pero es que yo al perdonarte me desprendo de eso y hay paz en mi corazón. Hay paz en mi corazón. Pero nosotros siempre queremos nosotros que el que nos hizo algo, queremos darle el pago de lo que nos hizo. No, si así fuera Jesús, imagínense, no hubiera dado nada por nosotros. No, porque estos son hijos malos y no entienden. ¿Habrá alguno bueno entre nosotros? ¿Habrá alguno bueno entre nosotros? Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y si decimos que no pecamos, dice que hacemos mentirosos entonces al Señor porque somos pecadores. Pero el problema no es que reconozcamos que seamos pecadores, el problema es que sabemos que no debemos pecar, sabemos de que debemos caminar en las cosas de Dios, sabemos que debemos hacer las cosas, pero el problema no es que tú sepas todo eso, el problema es que no lo quieres vivir. Ese es el problema que tenemos, que no lo quieres vivir. Yo sé que le hago daño a mi esposa si hago esto y no lo dejo de hacer, porque a mí me gusta. Yo sé que a mi esposo le hace daño esto y no lo dejo de hacer, porque a mí me gusta. Esa es su vida, ese es su problema. No, cuando ya son esposos, son un mismo cuerpo y están en una misma visión. Y si hay un problema, se tiene que platicar y deben darle solución al problema. No darle a la mujer o darle al hombre, darle solución al problema, juntos. Ok, esposa, tú fallaste, pero ¿sabes qué? No te preocupes, yo te perdono. Vamos a pedirle perdón a Dios y a buscar la solución. Esposo, me fallaste, pero yo espero que quieras cambiar. Sí, quiero cambiar. Busquemos a Dios, pidamos perdón y caminemos en ese perdón, sanando nuestros corazones, nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestras familias. Eso nos cuesta tanto, y nos cuesta tanto porque no queremos en fe obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, perdonándonos unos a otros, pero no solamente perdonándonos unos a otros. ¿Saben cuál fue el mayor ejemplo del perdón? Como Dios también nos perdonó a nosotros. Y nos perdona, y todas las veces que vamos delante de Él, nos perdona. Pero tenemos que tener cuidado, porque si nosotros vamos y pedimos perdón por algo, y vamos y le pedimos perdón por algo, y seguimos pidiendo perdón por algo, quiere decir probablemente que verdaderamente haces siempre esas cosas que a lo mejor no tienes la salvación, a lo mejor ni eres salvo. Estás convencido, pero no convertido. Tenemos que tener cuidado. Entonces dice, el perdón, ¿sabe? Dice aquí, yo ponía, el poder del perdón trae limpieza al corazón. Quita todas esas emociones que te hirieron, que te criticaron, que te humillaron, y puedes vivir con un corazón limpio, alegre, contento. El perdón trae limpieza a tu corazón. Reflexione tantito. ¿Usted le falta perdonar algo o a alguien? Limpie su corazón. Siéntase libre. Siéntase libre. Ya no esté cargando con eso. Ya no. Pero es que usted no sabe lo que perdí por eso. Y usted no sabe lo que perdió Dios por darnos perdón. Perdió la vida de su Hijo. Lo mandó al mundo. Lo entregó por nosotros. Tenemos que estar conscientes de eso. Permitan, dice, antes de venirnos unos con otros, permitan que la bondad, la compasión y el amor surja de su nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa nueva naturaleza permita que usted dé bondad, compasión, amor, que lo lleve a perdonar las ofensas, que no haya odio, ni deseo de venganza, ni rencor. Así como Dios nos perdonó y no está enojado o aireado contra nosotros. Si Dios nos perdonó, Él ya no, dice que Él echa nuestros pecados a nuestras espaldas hasta lo más profundo del mar para no acordarse más de ellos. A veces decimos, sí te perdono y no hay problema,
Y pasan los días, los meses, y nos hacen algo y sacamos todo lo que, ¿te acuerdas? Es que tú me hiciste esto, aquello. Y entonces no perdonamos, hermano, genuinamente no perdonamos. Volvemos a caer en las artimañas de Satanás. O sea, perdonamos, pero lo tenemos aquí. No, es despojarnos de eso, echarlo fuera, no volverlo a usar. Si usted ya la perdonó, ya no le vuelva. Si usted lo perdonó, la perdonó, ya no vuelva a traer atrás lo que ya perdonó. Muchas veces echamos en cara. Y eso es lo que Dios dice. No, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, tengan compasión, tengan bondad. Ya pasó, ya no. Tenemos que vivir en un estado completo de perdón. No tomando las ofensas como algo personal, sino esas ofensas que a veces vienen hacia nosotros, tomarnos como una oportunidad para ofrecer a nuestro contendiente el perdón y el amor de Dios, que pueda ver, hice esto y reaccionó de otra forma, y lo volví a hacer y reaccionó de otra forma. Wow, yo quiero eso. Lo ofendí y me perdonó. Le hice esto y me perdonó. Pues ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Pues nada más ni nada menos que una nueva naturaleza, a Cristo en su corazón y en su mente. Con eso termino. A ver si lo puedes poner en pantalla. Santiago 4:7. Santiago 4, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? El diablo huirá. Someteos pues. ¿Y qué es someteos? Es subordinarse a Dios, ser obediente a Dios. Y entonces de esa manera, entonces de esa manera vas a poder resistir, o sea, vas a poder pararte en contra y oponerte a la voluntad y a los dardos que el Satanás te está aventando. Y entonces, al no tener cabida Satanás en tu vida, en tu corazón, en tu mente, no le das lugar, no le das espacio, se va a ir en busca de otro. Porque como leímos al principio, el versículo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y si tú le das cabida, si tú le das espacio, él va a estar dominando tu mente y tu corazón, pero siempre para un lado de maldad, siempre para hacer lo malo y no lo bueno, siempre para destruir, siempre para separar, siempre para hacer cosas que no le agradan a Dios. Someteos pues a Dios, subordínese a Dios, que Dios sea el que manda en su corazón, en su mente. Usted entregue su voluntad a Dios, obedezca, resista al diablo, párese en contra de él, opóngase a él. ¿De qué manera? Subordinándose a Dios, siendo obediente a Dios. Y dice, ¿y el diablo qué va a hacer? Hoy de nosotros. Hermanos, familia, quien esté aquí, no le dé espacio al diablo, ni en su mente, ni en su corazón. No se vaya a dormir con el diablo, sino duérmase con su esposita, con sus hijos o con quien ame, no con el diablo. Porque si llevamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, el que va a estar maquinando en nuestra mente va a ser el diablo, y usted va a estar durmiendo con el diablo, maquinando a ver qué va a hacer el siguiente día, cómo va a actuar en base a lo que pasó, sintió, le hicieron. No, hermano, no. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. El Señor nos da las herramientas para que no caigamos nosotros en tentación. Yo no sé si tú quieras, pero resistamos al diablo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Mandé? Resistamos al diablo. Así dije, no, dije así. Dije resistamos al diablo, ¿verdad? Sí. Dice al Señor no. Y entonces el diablo irá de nosotros y no va a atormentarte en pensamiento, no va a dejarte con ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a desquitar? ¿Cómo? No. Va a decir, ámalo, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hermana, ¿qué decirles de la? Sí. Ya dijimos cuántos días, ¿no?
Entonces la próxima, dígales por qué. Bien, hermanos, vamos a levantar nuestras ofrendas en esta mañana. Vamos a pasar a depositar, es parte de la adoración, hermano. Preparemos nuestros dineros para que pasemos a depositar la ofrenda y nuestros hermanos van a entonar un canto. Y antes vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias te damos porque tu misericordia es grande, Padre mío. Padre Celestial, en tus manos estamos, Señor, y te pido por mis hermanos, que tú bendigas a mis hermanos que no tienen un trabajo, Señor, que no tienen estos medios para poder, Señor, ofrecerte a ti, Padre mío. Te pedimos que tú le suplas sus necesidades y que tú le des al que necesita, Padre mío. Ayuda a mis hermanos en cada una de sus labores de cada día.